Solía caminar descalza a la escuela. No había dinero, no había comida. Solo mi madre y la supervivencia. Pasó décadas revelando los escándalos de otras personas, pero rara vez hablaba de los suyos. Ahora, al acercarse a los 80 años, el público comienza a ver una versión distinta de la legendaria presentadora. Desde una infancia marcada por el hambre en Torreón, hasta la batalla legal que casi la llevó a prisión, y la soledad que hoy carga en silencio. La historia de Chapoy no se trata solo del poder mediático. Es la historia de Patti Chapoy, la mujer detrás de Ventaneando, y de lo que ha estado ocultando todo este tiempo. Mis únicas sandalias eran de pata de gallo. Antes de convertirse en una de las periodistas de espectáculos más importantes de México, Patricia Patti Chapoy vivió una infancia marcada por la escasez, la resiliencia y un profundo deseo de superar sus circunstancias. Patti Chapoy nació en la Ciudad de México, pero su niñez estuvo lejos del glamour. Su padre, Enrique Chapoy, trabajaba como obrero en una fábrica de cemento. Su madre, Aurora Acevedo, crió a sus 7 hijos en condiciones muy modestas. La familia vivió un tiempo en Cuernavaca, pero cuando Patti tenía alrededor de 6 años, su padre decidió trasladar a toda la familia a Torreón, Coahuila, lo que marcaría el inicio de una etapa aún más difícil. Los Chapoy se establecieron en las afueras de Torreón, literalmente en los márgenes del desarrollo urbano. La vida allí era dura. El calor era extremo, los servicios básicos escaseaban y las oportunidades eran casi inexistentes. Vivían rodeados de caminos de tierra y campos abiertos. Uno de los recuerdos más dolorosos que Chapoy ha compartido tiene que ver con el regreso a la Ciudad de México. Acostumbrados al calor de Torreón, la familia llegó sin ropa ni calzado adecuados para el frío. De niña, Patti no tenía más calzado que un par de sandalias pata de gallo, no por elección, sino por necesidad. Eran mis únicos zapatos, dijo en una entrevista. No estábamos preparados para el frío, ni siquiera teníamos con qué cubrirnos. No se trataba de momentos aislados. Patti Chapoy ha dejado claro que esas privaciones fueron una constante durante su infancia. Estas experiencias sembraron en ella la determinación de no volver jamás a vivir en la pobreza. Su tiempo en Torreón estuvo lleno de sencillez e ingenio. Para entretenerse, caminaba durante horas recogiendo piedras y admirando el mundo natural a su alrededor. «Me gustaban las piedras», dijo. «Si encontraba una bonita, me la quedaba. Si veía un charco con renacuajos, los recogía y los ponía en una cubeta». Pero detrás de esa curiosidad infantil estaba una niña muy consciente de las limitaciones económicas de su familia. No había dinero para entretenimiento, ni para el cine, ni para el circo. Cuando llegó el circo Ataide al pueblo, Patti y su hermana sabían que no podían pagar entradas. Entonces idearon un plan. Mi hermana se dio cuenta de que una de las trapecistas tenía un bebé, recordó Patti. Le ofreció cuidarlos y nos dejaban ver el espectáculo. La trapecista aceptó. Durante 8 días seguidos, vieron las funciones mientras hacían de niñeras tras bambalinas, una experiencia improvisada pero inolvidable. Su infancia también estuvo marcada por la búsqueda constante de pequeños placeres. Un ejemplo fue un viaje al cine. Patti recordaba una película sobre 2 hermanos que deseaba ver desesperadamente. Pero, una vez más, no había dinero. Entonces le propuso algo a su hermana. Recolectarían chatarra y la venderían. Cada una tomó un costal y caminamos por las calles, dijo. Yo recogía alambres pequeños, lo que encontraba. Mi hermana era más lista. Le metía piedras al costal para que pesara más. Vendieron la chatarra y compraron los boletos para la película. Fue una pequeña victoria, pero una que la marcó para toda la vida. Incluso en la mesa, la infancia de Chapoy estuvo llena de pequeñas rebeliones. Admitió que desde muy joven no le gustaba comer carne, aunque a veces era lo único disponible. Teníamos sopa y carne, pero yo masticaba la carne y la escondía bajo la mesa, confesó.
Tan pronto como tuvo independencia económica, se volvió casi vegetariana. Hoy en día solo come pescado en ocasiones y mantiene una dieta basada en vegetales, granos y legumbres. Sus aversiones alimenticias no se debían a razones éticas o ambientales, sino a lo visceral. Comer, como tantas otras cosas en su niñez, no era un placer, sino una necesidad dictada por la escasez. El padre de Chapoy no solo era obrero, también intentó cambiar el destino de su familia dedicándose a la agricultura. En Torreón rentó un terreno y comenzó a sembrar algodón. Durante 2 años, las cosas marcharon bien y la familia vivió una relativa estabilidad, pero los 2 años siguientes fueron desastrosos. La pérdida los golpeó con fuerza. El deseo de su padre de brindar un futuro mejor a sus hijos los llevó de regreso a la Ciudad de México, en busca de mayores oportunidades educativas. De los 7 hermanos, 5 pudieron estudiar a nivel universitario, un reflejo del valor que sus padres siempre dieron a la educación, incluso en tiempos difíciles. A pesar de las adversidades, Chapoy ha expresado cierta gratitud por su pasado. La falta de recursos le enseñó a valerse por sí misma. El frío de las noches, la vergüenza de no tener ropa adecuada, el ingenio para ver una película o asistir a un circo, todas fueron experiencias que moldearon sus valores. No sufrí en vano, dijo alguna vez. Esos años me enseñaron disciplina, hambre de algo mejor y la importancia del esfuerzo. La llamada que terminó con 20 años en Televisa. Patti Chapoy es una titana del periodismo de espectáculos en México, pero su ascenso al dominio mediático no estuvo exento de dolorosos tropiezos. Uno de los momentos más decisivos y controvertidos de su carrera fue su repentina salida de Televisa tras 2 décadas de servicio, un hecho que marcó tanto el fin de una era como el inicio de un poderoso nuevo capítulo. Antes de convertirse en el rostro de la crítica de celebridades en Ventaneando, Patti Chapoy comenzó su carrera en el ámbito cultural. Tras graduarse de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, trabajó en publicaciones prestigiosas como Diseño, Contenido, Vanidades y Novedades, donde entrevistó a íconos de la cultura mexicana como David Alfaro Siqueiros y María Félix. Su transición a la televisión ocurrió gracias a Raúl Velasco, una leyenda de Televisa, quien primero la reclutó para la radio y luego para la televisión, colocándola finalmente en el equipo de producción de Siempre en Domingo. Chapoy floreció en Televisa, ascendiendo hasta producir y conducir programas como Galardón a los Grandes, Miss México y, sobre todo, El Mundo del Espectáculo, el primer noticiero de espectáculos en la historia de la televisión mexicana. El programa se transmitió durante 7 años, obtuvo buenos niveles de audiencia y consolidó su imagen como una figura respetada en los medios. Pero nada de eso la protegió de lo que vendría después. A pesar del éxito de su programa, la relación de Chapoy con la empresa terminó de forma abrupta. Un día, recibió una llamada de Emilio Azcárraga Milmo, conocido como El Tigre, y entonces presidente de Televisa. Lo que le dijo fue, en sus palabras, impactante, aunque expresado con tal aplomo que parecía irreal. Me dijo: «Tengo que tomar una decisión muy difícil que no tiene nada que ver con el éxito de tu programa ni con tu trabajo, pero necesito cambiar la programación», recordó Chapoy. Me dijo: «Esto no tiene que ver con tu rating ni con lo que haces. Simplemente es tiempo de hacer un cambio». Y con eso, tras 20 años de lealtad, Patti Chapoy se quedó sin trabajo, sin salario, sin liquidación, sin una hoja de ruta. Me fui muy contenta, sin trabajo, sin sueldo y sin posibilidad de nada, admitió, al reflexionar sobre la extraña serenidad con la que aceptó la noticia. En ese momento, ni siquiera comprendía del todo que había sido despedida. No fue hasta llegar a casa que comprendió la magnitud de lo ocurrido. A pesar de la explicación cuidadosamente formulada por Azcárraga, había tensiones más profundas que precedieron su despido. Chapoy ya había sido reprendida por emitir comentarios al aire que incomodaron a figuras poderosas. En una ocasión,
criticó la mala iluminación pública en un puente de Avenida Chapultepec. En otra, cuestionó por qué Discos Orfeón no había liberado a la cantante Lila Deneken de su contrato, una disquera que, casualmente, era propiedad del propio Azcárraga. Las consecuencias fueron inmediatas. Me regañaron, me mandaron a mi casa, relató. La experiencia la sumió en una profunda depresión. Lloró durante días y se preguntó si su integridad periodística se había convertido en un obstáculo dentro de una empresa que prefería la obediencia a la crítica. Eventualmente, un gigantesco ramo de flores enviado por el periodista Ricardo Rocha le devolvió algo de ánimo. Animada, solicitó una reunión con Azcárraga. La reunión tomó un giro surrealista cuando él se rió de sus lágrimas, diciéndole: «Esto no es una telenovela». Ella permaneció en la empresa un tiempo más, pero el destino ya estaba sellado. El fin de su contrato la dejó momentáneamente a la deriva. Sin ofertas inmediatas, se tomó un descanso con su familia, viajando a Cancún e intentando reiniciar. Irónicamente, fue en ese periodo de incertidumbre que surgió una oportunidad completamente inesperada. Durante ese breve lapso tras su salida de Televisa, Chapoy incluso trabajó en una clínica de spa, muy lejos del brillo de la industria del espectáculo. Pero el destino tenía otros planes. Su vecino, el empresario Ricardo Salinas Pliego, acababa de adquirir la recién privatizada Imevisión, que pronto se convertiría en TV Azteca. Salinas, familiarizado con el trabajo y el carácter de Chapoy, le pidió que se uniera al equipo, no como conductora, sino inicialmente como asesora de producción. Éramos 6 con él, 5 hombres y yo. Yo hacía de todo: barrer, trapear, sacudir, quitar, poner, contó. Fue una reinvención total desde cero, pero Salinas sabía que el talento de Chapoy debía estar frente a las cámaras. En 1996, ayudó a desarrollar un piloto para un nuevo programa de espectáculos, Ventaneando, junto a Pedro Sola, Marta Figueroa y Juan José Origel. La televisora casi no lo transmite, pero una vez que lo hicieron, el programa explotó en popularidad. En pocas semanas, se convirtió en la voz definitiva del periodismo de farándula en México, y lo sigue siendo casi 3 décadas después. Ese despido abrió la puerta para que creara Ventaneando, que se convertiría en uno de los programas más exitosos y duraderos en la historia de la televisión mexicana, mientras desestabilizaba el dominio mediático de Televisa. Chapoy nunca regresó a Televisa, y nunca lo necesitó. El día que intentaron llevarla a prisión. En 1997, Patti Chapoy enfrentó uno de los momentos más dramáticos y legalmente delicados de su carrera, un episodio que por poco la lleva a prisión. En la cima del éxito de Ventaneando, Chapoy se convirtió en blanco de un ataque legal por parte de su antiguo empleador, Televisa, por supuestas violaciones a la Ley Federal del Derecho de Autor en México. En ese momento, Ventaneando ganaba notoriedad nacional por su cobertura crítica y a menudo satírica de las noticias del espectáculo. El programa, transmitido por la entonces naciente TV Azteca, representaba una amenaza directa al monopolio mediático que durante décadas había mantenido Televisa. Gran parte del contenido de Ventaneando incluía breves fragmentos de telenovelas y programas de variedades de Televisa, amparados bajo el principio legal de la crestomatía, un concepto en la legislación mexicana que permite el uso limitado de material protegido por derechos de autor con fines de crítica, comentario o educación. Sin embargo, a Televisa no le agradó ni el traspaso de Chapoy a la televisora rival ni el creciente poder del programa. La acusaron de hacer un uso indebido del material protegido. Según informó el periódico La Jornada en su edición del 31 de julio de 1997, la empresa inició acciones legales contra Chapoy, alegando que había violado el artículo 135 de la Ley Federal del Derecho de Autor al transmitir fragmentos de su contenido sin autorización previa.
La situación se tornó alarmante cuando, justo después de una emisión de Ventaneando, Chapoy fue notificada de que existía una orden de aprehensión en su contra. Según su propio testimonio, el entonces director de TV Azteca, Nacho Morales, la llamó de urgencia a su oficina y le advirtió: «Pati, hay una orden de arresto en tu contra». Sorprendida y confundida, ella preguntó: «¿Pero qué hice?». Morales respondió: «Televisa está muy enojada, sugiriendo que los cargos no eran tanto legales como una represalia corporativa». Lo que siguió fue una operación encubierta para sacar a Chapoy de las instalaciones, sin ser interceptada por los agentes que ya la esperaban fuera de TV Azteca. Fue sacada escondida en el asiento trasero de un automóvil, cubierta y escoltada por personal de seguridad. Ya en su casa, recibió la instrucción de no salir hasta nuevo aviso, mientras los abogados trabajaban con urgencia para obtener un amparo que evitara su arresto. Al día siguiente, la amenaza se intensificó. En un giro surrealista, Chapoy recibió una llamada de Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca. Le indicó que encendiera Hechos, el noticiero de la empresa. Lo que vio la dejó atónita. Helicópteros, patrullas y reporteros apostados frente a su fraccionamiento, esperando que saliera para detenerla. No se trataba de una simple disputa legal por derechos de autor. Se había convertido en un espectáculo mediático, con tomas aéreas y presencia policial. No entendía la magnitud del problema, recordó Chapoy. No entendía el tamaño del lío. Yo solo estaba haciendo mi trabajo. Ese mismo día, el equipo legal de TV Azteca llegó a su casa. No en automóvil, sino en helicóptero. El objetivo era sacarla sin ser vista y llevarla directamente a las oficinas de la televisora, evitando así a la prensa y a las autoridades. Fue acompañada por su esposo y escoltada por los abogados de la empresa. Una vez en los estudios, fue llevada a la oficina de Salinas Pliego. Él le preguntó cómo se sentía y qué planeaba decir al aire. Chapoy, serena, sostuvo que las acusaciones eran absurdas. Esa misma noche apareció en Ventaneando, impecablemente vestida y preparada, para explicar la situación al público y defender su inocencia. La batalla legal comenzó formalmente en 1998, apenas unos años después del lanzamiento de Ventaneando. En el centro del caso estaba un término legal que pocos espectadores conocían: la crestomatía, una cláusula que permite el uso limitado de material audiovisual con fines informativos, críticos o educativos. Chapoy argumentó, y más tarde demostró, que nunca había excedido el límite legal de 1 minuto. De hecho, para evitar conflictos, solía utilizar clips de solo 30 o 45 segundos. Pero Televisa, su exempresa durante 19 años, afirmaba que había infringido la ley al usar cualquier parte de su contenido sin permiso escrito. Chapoy explicó más tarde que no se trataba de una táctica nueva. Emilio Azcárraga la usaba para su canal cultural. Televisa vivía de la crestomatía, declaró ante reporteros. Pero cuando ella aplicó la misma norma en Ventaneando, Televisa respondió con una demanda. Según reportes periodísticos, uno de los impulsores principales de la acción legal fue Alberto Ciurana, entonces jefe de contenidos en Televisa. Chapoy afirmó que Ciurana actuó por enojo y orgullo, calificando su actitud de berrinche, porque ella se había ido y ahora triunfaba en TV Azteca. El contexto también era tenso. TV Azteca era una cadena joven a finales de los 90, nacida de la privatización de Imevisión durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Su nuevo dueño, Ricardo Salinas Pliego, se convertía rápidamente en un rival serio del poderoso imperio Azcárraga. En un momento dado, según informes posteriores, el entonces Procurador General de la República, Jorge Madrazo Cuéllar, llamó personalmente a Salinas Pliego y le dijo: «Tienes que dejarnos arrestar a Pati, meterla a la cárcel y calmar a Televisa». Salinas Pliego se negó, y en cambio apoyó a Chapoy incondicionalmente. La demanda se prolongó durante 3 años, pero finalmente
el equipo legal de Chapoy ganó. El tribunal falló a su favor, confirmando que Ventaneando había respetado los límites de la crestomatía. Pero la victoria significó mucho más que limpiar su nombre. Fue un punto de inflexión en la legislación mediática mexicana. El caso sentó un precedente legal. Los periodistas y comunicadores tenían derecho a utilizar fragmentos breves, de menos de un minuto, con fines informativos, críticos o educativos, sin infringir derechos de autor. Para Chapoy, fue una reivindicación personal. Para la industria, fue un cambio de reglas. Los rumores de un romance secreto que no mueren. La vida personal de Patti Chapoy no ha estado exenta de controversia, a menudo ensombrecida por rumores persistentes, disputas públicas y acusaciones que aún perduran y que en ocasiones han atraído tanto interés como su trabajo en pantalla. Patti Chapoy contrajo matrimonio con el músico y ejecutivo Álvaro Dávila en 1977. Su unión ha perdurado por más de 45 años, una hazaña poco común en la industria del entretenimiento. En una entrevista con Mara Patricia Castañeda en 2018, Chapoy recordó que se conocieron durante el festival OTI y decidieron vivir juntos durante 2 años antes de casarse. Subrayó la importancia de la madurez emocional en una relación, afirmando: "Tienes que conocerte profundamente a ti mismo y a tu pareja para construir algo sólido". Según Chapoy, uno de los pilares fundamentales de su matrimonio ha sido el compromiso mutuo con el psicoanálisis. Álvaro comenzó terapia primero y ella lo siguió. Ha dicho que esto les ayudó a comprenderse mejor a sí mismos y entre ellos, fortaleciendo el vínculo con el paso de los años. Álvaro Dávila ha tenido una carrera destacada en el fútbol mexicano. Dirigió a Monarcas Morelia durante 22 años y estuvo al frente de la etapa más exitosa del club, incluyendo el Campeonato Invierno 2000. En 2021, fue nombrado presidente ejecutivo de Cruz Azul, un logro que Chapoy celebró con orgullo en Instagram, calificándolo como uno de sus logros más significativos. Chapoy y Dávila tienen 2 hijos, Rodrigo y Pablo. Sin embargo, su camino hacia la maternidad no fue sencillo. En entrevistas, Chapoy ha reconocido haber perdido a 2 bebés. Aunque rara vez habla públicamente de estas tragedias, ha mencionado que convertirse en abuela le ha devuelto una nueva alegría tras esas pérdidas tan dolorosas. Rodrigo Dávila Chapoy, su hijo mayor, alcanzó la fama en los años 2000 como integrante de la banda de rock Motel, formada en 2003. El grupo logró éxitos con temas como Dime Ven, que supera los 9 millones de vistas en YouTube. Actualmente, Rodrigo está casado con la DJ argentina Marianne Felici. Su hijo menor, Pablo, tomó un camino más reservado. Se convirtió en director y productor de videoclips y contrajo matrimonio con Tania Villalobos en septiembre de 2024. A diferencia de su hermano, Pablo se ha mantenido alejado del ojo público, optando por una vida más tranquila tras bambalinas. Una de las controversias más persistentes y perjudiciales que rodean a Patti Chapoy es su presunta relación sentimental con el productor musical caído en desgracia, Sergio Andrade. Sergio Andrade, ex-manager y pareja de la cantante Gloria Trevi, fue condenado a 7 años de prisión tras ser declarado culpable de violación, corrupción agravada de menores y secuestro. En medio del escándalo del llamado Clan Trevi Andrade, entre finales de los años 90 e inicios de los 2000, surgieron rumores de que Chapoy había tenido una relación sentimental con Andrade. Chapoy ha negado de forma constante tales afirmaciones. En una conversación con Adela Micha, declaró que el rumor comenzó cuando Andrade, sintiéndose acorralado durante una entrevista, soltó con desdén: "Sí, tuve una relación con Patti". Ella desestimó el comentario como una mentira desesperada. Sin embargo, otras voces han cuestionado su versión. María Raquenel Portillo, conocida como Mary Boquitas, afirmó en una entrevista en YouTube que Andrade solía jactarse de haber tenido una relación amorosa con Chapoy. "Si fue cierto o no, no lo sé", dijo.
pero era algo que él siempre decía. Estas afirmaciones también aparecen en el polémico libro de Claudia de Icaza, Amarga Seducción. La verdadera historia de Sergio Andrade y sus caperucitas. Según el texto, Chapoy y Andrade supuestamente se encontraban en secreto en una casa en Cuernavaca mientras ella ya estaba casada con Dávila. La autora alega que Chapoy estaba obsesionada con Andrade y que la relación se deterioró cuando él se negó a corresponderle sentimentalmente, lo que habría llevado a Chapoy a volcarse en su contra utilizando su plataforma mediática. Chapoy ha negado enérgicamente esas versiones. Declaró a la prensa: «Le dije a Álvaro que no tenía absolutamente nada que ver con ese señor. Si algo hubiera pasado, yo sería la primera en decirlo». Aún así, la especulación no termina de desaparecer. Las consecuencias del escándalo con Andrade no se limitaron a rumores. A inicios de los años 2000, Gloria Trevi demandó a Patti Chapoy por difamación, acusándola de encabezar una campaña de desprestigio. Chapoy respondió con una contrademanda, acusando a Trevi de sustracción de menores. Su batalla legal se convirtió en un espectáculo mediático que expuso el lado más oscuro de la industria del entretenimiento en México. Hasta 2021, hubo reportes sobre una audiencia pendiente que podría derivar en un acuerdo por 180 millones de pesos. La disputa legal subraya la profunda y aún no resuelta enemistad entre Chapoy y Trevi. La admires o la critiques, es innegable. Patti Chapoy cambió la televisión mexicana. Pero detrás de la fama hay una mujer que ha enfrentado pérdidas personales profundas, un escrutinio público implacable y una herencia profesional que aún genera debate hasta el día de hoy. Casi a los 80 años, ¿realmente Patti nos ha contado todo sobre su pasado? ¿Hubo algo entre ella y Sergio Andrade? ¿Lastimó a más personas de las que ayudó con sus reportajes? Comparte tu opinión en los comentarios. Si este video te dio otra perspectiva de Patti Chapoy, deja tu like y no olvides suscribirte para más historias reales de los personajes detrás de los titulares.